¿Qué pasaría si un pequeño préstamo se convirtiera en la cadena que te ahoga lentamente sin que te des cuenta? Si las promesas de soluciones rápidas terminaran destruyendo todo lo que construiste con tanto esfuerzo. Esta podría ser la historia de muchas personas en México que confiaron en el crédito como salvación, pero que aprendieron, a veces demasiado tarde, que el dinero prestado sin control puede convertirse en una pesadilla. Nota: esta es una historia ficticia con fines educativos para comprender las consecuencias del mal manejo del crédito y las decisiones financieras. No busca glorificar ni promover el endeudamiento irresponsable, sino mostrar un camino de aprendizaje y recuperación. El calor de mayo en Guadalajara era sofocante aquella tarde cuando Ricardo Navarro recibió el mensaje en su celular. ¡Felicidades! Tu crédito ha sido aprobado. Hasta 15,000 pesos en minutos. La notificación brillaba en la pantalla como una promesa, como la respuesta a los problemas que llevaba semanas acumulando. A sus 28 años, Ricardo trabajaba como mecánico en un taller de la colonia Santa Cecilia. Su salario de 7,000 pesos mensuales alcanzaba para lo básico: la renta de su cuarto, comida, transporte y poco más. Pero ese mes, todo se había complicado. Su moto, su única forma de llegar al trabajo, se había descompuesto y la reparación costaba 4,000 pesos. No tenía ahorros, no tenía a quién pedirle prestado sin vergüenza. Y entonces llegó ese mensaje. «Es solo un préstamo pequeño», se dijo mientras llenaba la solicitud en línea. «Lo pago en 3 meses, y ya». Las letras chiquitas del contrato eran confusas, pero la urgencia pesaba más que la cautela. Tasa de interés anual del 120%. Comisiones por apertura. Penalizaciones por pago tardío. Ricardo apenas leyó. Solo necesitaba arreglar la moto para no perder el trabajo. El dinero llegó a su cuenta en menos de 2 horas. Se sintió aliviado, pagó la reparación, le sobró un poco y hasta invitó unas cervezas a sus compañeros del taller para celebrar que había resuelto el problema. Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete a Voces que Vencen y comparte desde qué parte de México nos acompañas. Juntos estamos construyendo una comunidad de voces que aprenden y crecen. La primera cuota mensual era de 2,100 pesos. Cuando Ricardo vio el monto en su teléfono, sintió un nudo en el estómago. De sus 7,000 pesos de salario, ahora debía destinar casi 1/3 solo a pagar el préstamo. Le quedaban 5,000 para todo lo demás. Pero bueno, pensó, solo son 3 meses. El segundo mes llegó con gastos inesperados. Su madre en Tonalá se enfermó y necesitó medicamentos. Ricardo le envió 1,500 pesos, lo que significaba que no le alcanzaría para la cuota del préstamo. Llamó a la financiera para pedir una extensión. Le ofrecieron refinanciar la deuda. Podía pagar una cuota más pequeña este mes, pero el plazo se extendería 6 meses más y los intereses crecerían. Desesperado, aceptó. Lo que empezó como 15,000 pesos ahora sumaba $22,000 con los nuevos intereses y comisiones, y el ciclo apenas comenzaba. En el tercer mes, uno de los clientes del taller le debía a Ricardo 1,000 pesos por un trabajo, pero nunca pagó. Para cubrir la cuota del préstamo, Ricardo solicitó otra tarjeta de crédito departamental que promocionaban en una plaza comercial. «Sin anualidad del primer año», decía el volante. Usó esa tarjeta para comprar despensa y poder destinar más efectivo al préstamo anterior. Ahora tenía 2 deudas. Los siguientes meses fueron una espiral descendente. Ricardo pagaba una deuda con otra. Sacó un tercer crédito para cubrir los mínimos de los 2 anteriores. Cada nuevo préstamo venía con tasas de interés más altas, comisiones más pesadas, plazos más confusos. Las llamadas de cobranza comenzaron a llegar.
primero amables, luego insistentes, finalmente amenazantes. A los 6 meses de aquel primer préstamo de emergencia, Ricardo debía 47,000 pesos distribuidos en 4 créditos diferentes. Su salario completo ya no alcanzaba ni para los pagos mínimos. Empezó a llegar tarde al trabajo porque no tenía dinero para la gasolina de la moto. Su jefe le llamó la atención 2 veces. La tercera vez lo despidió. Sin trabajo, sin dinero y con deudas que crecían cada día, Ricardo cayó en una depresión profunda. No dormía, apenas comía. Las llamadas de cobranza eran constantes, incluso contactaron a su madre y a antiguos compañeros de la secundaria. La vergüenza era insoportable. Una madrugada, sentado en el piso de su cuarto con las manos en la cabeza, Ricardo tocó fondo. Pensó en huir, en cambiar de número, en desaparecer. Pero una conversación con su tío Rodrigo Herrera cambió el rumbo de todo. «Mijo, te voy a decir algo duro, pero necesario», le dijo su tío una tarde que lo visitó después de que doña Guadalupe le contara la situación. «Usted cavó este hoyo, y nadie más que usted lo va a sacar, pero yo le voy a enseñar cómo, si está dispuesto a trabajar y a cambiar». Su tío Rodrigo había pasado por algo similar 15 años atrás. Había perdido un negocio, acumulado deudas, tocado fondo, pero había salido. Y estaba dispuesto a compartir lo que aprendió. La primera lección fue brutal pero necesaria, enfrentar la realidad completa. Rodrigo hizo que Ricardo anotara en un cuaderno cada peso que debía, a quién, con qué interés y cuál era el pago mínimo mensual. Ver todo en papel fue aterrador, pero también clarificador. Ya no era una angustia abstracta, era un problema concreto con números específicos. La segunda lección, priorizar las deudas. No todas las deudas son iguales. Las que tenían intereses más altos estaban destruyendo más rápido sus finanzas. Rodrigo le enseñó a identificar cuáles atacar primero, aunque significara pagar solo el mínimo en las demás por un tiempo. La tercera lección, negociar sin miedo. Rodrigo acompañó a Ricardo a hablar con cada acreedor. Explicaron la situación con honestidad, sin esconderse. Algunos bancos ofrecieron planes de reestructuración con intereses reducidos. Uno de los prestamistas aceptó una quita del 30%, si Ricardo pagaba una parte en efectivo inmediato, que consiguió vendiendo su televisión y su consola de videojuegos. Pero las lecciones más importantes no eran técnicas, sino de mentalidad y disciplina. Rodrigo le consiguió trabajo temporal en una construcción, mientras Ricardo buscaba algo en su área. El salario era menor, el trabajo más duro, pero era dinero honesto y constante. Cada peso que ganaba, Ricardo lo dividía según un plan estricto que su tío le había ayudado a diseñar. 50% para deudas prioritarias, 30% para gastos básicos, comida, renta, transporte, 15% para deudas secundarias y 5% para un fondo de emergencias mínimo que evitara volver a pedir prestado ante cualquier imprevisto. Esto significó sacrificios reales. Nada de salidas con amigos, nada de cervezas, nada de antojos. Ricardo preparaba su comida en domingo para toda la semana. Caminaba distancias largas para ahorrar pasajes, vendió ropa que no usaba, cada peso contaba. El proceso fue lento y doloroso. Hubo recaídas, hubo meses en que la tentación de rendirse era abrumadora. Hubo noches en que Ricardo se preguntaba si valdría la pena tanto esfuerzo. Pero cada vez que un acreedor le confirmaba que una deuda estaba saldada, sentía una chispa de esperanza que lo impulsaba a seguir. 6 meses después de empezar el plan, Ricardo había liquidado 2 de las 4 deudas. A los 12 meses solo quedaba una, la más grande pero ya negociada y con pagos fijos que podía cumplir sin ahogarse. Además, había conseguido regresar a trabajar en un taller.
esta vez con un salario un poco mejor y la lección más valiosa de su vida tatuada en la memoria. Su tío Rodrigo le había enseñado algo fundamental. El crédito no es malo en sí mismo, pero es una herramienta peligrosa en manos de quien no sabe usarla. Como un cuchillo en la cocina, puede preparar alimentos o puede cortarte si no tienes cuidado. Ricardo aprendió reglas que ahora aplicaba religiosamente. Nunca pedir prestado para gastos que no sean esenciales o que no generen valor a largo plazo. Un crédito para reparar la moto que necesitas para trabajar tiene sentido. Un crédito para comprar tenis de marca o para salir de fiesta, no. Leer cada palabra del contrato antes de firmar, sin importar cuánto tiempo tome. Las tasas de interés, las comisiones, las penalizaciones por pago tardío, todo eso debe estar claro antes de comprometerse. Si algo no se entiende, preguntar hasta que quede claro. Calcular si realmente puedes pagar antes de pedir prestado. Ricardo ahora tenía una regla simple. Si el pago mensual representa más del 20% de su ingreso, es una deuda peligrosa. Si representa más del 30%, es una trampa casi segura. Tener un fondo de emergencias, aunque sea pequeño, para no tener que recurrir a préstamos ante cualquier imprevisto. Aunque fueran solo 500 pesos guardados cada mes, eso podía marcar la diferencia entre un problema manejable y una nueva deuda. Pagar siempre a tiempo, porque cada día de retraso multiplica los intereses y destruye tu historial crediticio. Ricardo configuró recordatorios en su teléfono para cada fecha de pago y trataba esos compromisos como sagrados. Si algo sale mal, negociar inmediatamente, no esconderse. Los bancos y financieras prefieren un acuerdo de pago realista que un cliente que desaparece. Llamar, explicar, proponer soluciones. Eso puede abrir puertas que la evasión cierra para siempre. 18 meses después de aquella tarde calurosa en que solicitó su primer préstamo fácil, Ricardo saldó su última deuda. No hubo fanfarrias ni celebraciones extravagantes. Solo la profunda paz de quien sabe que volvió a tener control sobre su vida. Si conoces a alguien que está pasando por una situación similar con las deudas, comparte esta historia. Juntos podemos ayudar a más personas a aprender antes de caer en la misma trampa. Hoy, 3 años después de esa experiencia, Ricardo sigue trabajando en el taller. Tiene una pequeña cuenta de ahorros que crece cada mes. Usa una tarjeta de crédito, sí, pero solo para emergencias reales y la paga completa cada mes sin excepción. Ha ayudado a 2 compañeros del trabajo a organizar sus propias deudas, compartiendo las lecciones que aprendió con tanto dolor. La cicatriz en su historial crediticio tardará años en desaparecer completamente. Pero Ricardo ya no ve eso como una maldición, sino como un recordatorio permanente de que cada decisión financiera tiene consecuencias reales. Su tío Rodrigo le dijo algo que ahora Ricardo repite a quien quiera escucharlo. El crédito es como el fuego. Puede calentar tu casa o puede quemarla hasta los cimientos. La diferencia está en si sabes cómo manejarlo, si respetas su poder, y si nunca juegas con él pensando que eres más listo que las reglas. Las deudas no son solo números en una pantalla. Son decisiones que pesan, noches sin dormir, relaciones que se rompen, oportunidades que se pierden y, en los peores casos, años de vida dedicados solo a pagar intereses por momentos de descuido o desesperación. Pero también son, como descubrió Ricardo, maestros brutales que enseñan lecciones que ninguna escuela ofrece: disciplina, humildad, paciencia y el valor real del trabajo honesto y del dinero ganado con esfuerzo. Hoy, cuando Ricardo pasa frente a anuncios de crédito fácil en minutos
o recibe mensajes promocionando préstamos rápidos, sonríe con amargura. Sabe exactamente lo que hay detrás de esas promesas brillantes y sabe también que su historia, con todo su dolor y sus lecciones, podría ser la de miles de personas que cada día caen en la misma trampa. Porque el crédito a la palabra no se trata de cuánto puedes pedir prestado, sino de cuánto puedes pagar sin sacrificar tu futuro. Y esa quizá es la lección más valiosa que el dinero puede comprar.